Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos muy bien en casa. Yo le había comentado a Corazón que quería hacerles unos videos sobre algunos temas que tuvimos que haber visto en la ayudantía. Si bien, como saben, la materia de procesal de familia es muy práctica, en la ayudantía tuvimos que haber hecho muchos ejercicios sobre cómo interrogar testigos, objeciones, alegatos, simular las audiencias. Esto de forma sincrónica pues se nos complica un poco, pero de igual manera quería compartirles algunos tips de cómo funciona esto en la vida real para que les sirva en su desarrollo profesional y también pues cuando lleguen a la clínica no estén tan perdidos. Incluso pues no se preocupen, cuando estén ahí vamos a tener todo el tiempo para practicar con los casos que tengan sobre estas cuestiones que no podemos hacer. Pero aquí les dejo este pequeño video sobre la audiencia preliminar. Para iniciar, quisiera que recordáramos el esquema del proceso contencioso de familia. Y es que este inicia pues con la elaboración e interpretación de la demanda, luego va la admisión, puede haber contestación o no, examen previo y los estudios psicosociales y llegamos a la audiencia preliminar. Pero en la práctica, para pasar del punto A al punto B, puede pasar mucho tiempo. Hablamos de 3, 4, 6 meses, incluso un año. Y hoy con el paro de los juzgados por el COVID-19, quién sabe, mucho más. Entonces pasa mucho tiempo y muchas cosas entre el punto A y el punto B. Por lo que para estar bien preparados para la audiencia preliminar, yo les recomiendo hacer estas actividades. Primero, aunque es obvio, pero aunque no lo crean, a muchos abogados se les olvida e incluso a muchos practicantes, es ir a obtener la copia de la contestación de la demanda. ¿Por qué? Porque cuando ustedes reciben el fax donde dice que se tiene por recibido escrito del licenciado tal en representación de fulano de tal, en el cual contesta la demanda en sentido negativo, solo dice eso. Normalmente los juzgados no faxean la contestación de la demanda porque son muchas páginas, porque hay muchos anexos. Entonces lo primero que hay que hacer es ir al juzgado, pedir esa copia para conocer qué es lo que pretende la contraparte y sobre todo cuáles son las pruebas que ellos están proponiendo. También en esa visita al juzgado se puede ir a verificar los estudios psicosociales. Si bien los estudios psicosociales no son prueba en el proceso, sí guían muchas veces las decisiones de los jueces. Entonces es importante conocerlos y tomar nota de estos. Estos nos pueden servir mucho para el tema de los alegatos y también para las propuestas de conciliación. El tercer punto es eso, hablar con nuestro cliente y ver cómo podemos conciliar. En la demanda, en los casos nosotros podemos, por ejemplo, haber pedido $100 de cuota alimenticia. Pero en la contestación, el demandado dice, mire, yo ni de loco puedo pagar $100, yo ofrezco 30. Entonces hay que trasladarle esta información al cliente y saber qué opina al respecto. Algunos nos van a decir, sí, está bien, yo le acepto los 30 con tal de divorciarme. Otros no, le pueden decir, eso es un insulto, ¿cómo va a creer que yo voy a aceptar $30? Entonces, bueno, ¿cuánto puede aceptar? 60, 70, 50. Entonces así tenemos parámetros para poder conciliar. Y por último, yo les recomiendo que hagan un resumen del caso. Yo les voy a enviar un formato de resumen y esto lo que es sintetizar en pocas palabras cuáles son las partes, cuáles son los hechos, cuáles son las pretensiones y sobre todo cuáles son las pruebas. Y esto nos ayuda a prepararnos para la fase 2 de la audiencia preliminar. Entonces, una vez hecho todo esto, estamos listos para la audiencia. Como saben, la audiencia preliminar tiene dos fases. La primera es la conciliatoria y en muchos casos se logra terminar ahí. Algunos pueden ser más fácil, en otros puede ser más difícil, pero sí es muy importante que le hagan saber a su cliente de esta posibilidad y que si se llega a una conciliación pues se evitan alargar el proceso y tener que ir a una segunda audiencia. Pero ¿cómo funciona esto en la vida real? Pues miren, en la realidad la mayoría de conciliaciones se llegan afuera de la audiencia, en los pasillos del juzgado. ¿Qué es lo que uno hace? Uno va a buscar a la contraparte, a su abogado y empieza a tener ese diálogo. ¿En qué puedes ceder tú? ¿En qué puedo ceder yo? ¿Cuáles son las condiciones?
Y una vez llegamos a ese acuerdo, se le informa al colaborador que lleva el caso, se le informa al juez. Y ya una vez entra a la audiencia, el juez pues dice, me han informado que tienen un acuerdo, el acuerdo consiste en esto, ¿es cierto? ¿Sí o no? ¿Se hace alguna modificación? Y ya está, se acabó. Entonces eso es lo que pasa en la realidad. Solo en los casos en que de verdad no hubo tiempo antes de la audiencia porque alguien llegó tarde o porque de verdad las partes no se pueden ver, no se puede entablar ese diálogo, se hace lo que dice el artículo 103. Pero normalmente el juez lo que hace es que le concede primero la palabra al demandado para que él diga qué ofrece. Y ya el demandante dice si está de acuerdo o no, hace una contrapropuesta y así se va dando un diálogo hasta ver si se logra la conciliación. Si no se logra, pues el juez dice se tuvo por intentar y no logrado y se pasa a la siguiente etapa, que es la fase preparatoria. Y como ustedes ya saben, su objetivo es preparar la audiencia de sentencia y delimitar la prueba que se va a utilizar. La fase conciliatoria tiene estas partes. La primera es resolver las excepciones dilatorias, porque como ya lo vimos, las excepciones perentorias se van a resolver en la audiencia de sentencia. ¿Cómo se hace esto? Primero el juez le va a dar la palabra a la parte que propuso esa excepción para que exponga en qué consiste. Y luego se le va a dar la palabra a la contraparte para que exponga sus alegatos al respecto, si debe operar o no. Y luego, por último, el juez resuelve. Así de sencillo. Y de ahí, en cuanto a las medidas saneadoras, la fijación de los hechos controvertidos y la ordenación de la prueba, hay dos maneras de hacerlo. Y ustedes tienen que estar preparados cuando sean abogados para ambas. Una es una especie de monólogo y la otra es donde el juez les va concediendo la palabra. En la primera, ¿a qué me refiero? Es que el juez va él solito determinando las cosas. Por ejemplo, dice, bueno, yo verifico que no hay elementos que sanear, se tienen por fijados los hechos controvertidos planteados en la demanda y se admite la prueba documental, testimonial, ofrecida por las partes. Y ya. Otra es en la que les decía que él les va a ir dando la palabra. Entonces les puede preguntar si hay algún elemento que sanear, ustedes le dicen que sí o que no, dependiendo de lo que sea. Les puede pedir que fijen los hechos, entonces ustedes se levantan y dicen, su señoría, los hechos controvertidos son los siguientes y los enlistan. Igual con la prueba, ustedes toman la palabra y dicen, bueno, se ofrece como prueba documental la certificación de partida de matrimonio con la finalidad de, y así toda la prueba documental, testimonial, pericial, etc. Lo que sí es bien importante es que estén bien atentos a lo que está sucediendo, estén preparados para ambos escenarios y sobre todo estén muy atentos a qué prueba se admite y a cuál no, ya que en caso de que alguna prueba sea admitida y no debe serlo, ustedes deben estar listos para interponer el recurso de revocatoria para pedir su admisión. Sin más, eso es todo al respecto, espero les sirva mucho y recuerden que cualquier duda que tengan y que pueda solventarles, pueden escribirme y ayudarles para el examen. Muchas gracias.